Se podría pensar que la abundancia de recursos naturales permite a un país alcanzar altos niveles de crecimiento y desarrollo económico. Es decir, que los ingresos provenientes de la venta de estos recursos se inviertan en educación, salud, infraestructura o fomento a la industria. Sin embargo, en muchos casos estos países tienen bajas tasas de crecimiento y progreso social. Por eso se habla de la maldición de los recursos naturales. Pero ¿cómo puede entenderse que estos países sean ricos por la naturaleza pero pobres en términos económicos? La pregunta sería, ¿por qué la dependencia de recursos naturales como el petróleo, el carbón o el gas natural obstaculizan el desarrollo económico? Estas podrían ser algunas razones. Las altas rentas que generan estos recursos naturales incentivan la aparición de conflictos, a veces armados, por parte de grupos que quieren apropiarse de ellos. Y como normalmente los recursos se encuentran concentrados en un territorio, les permite apropiarlos sin necesidad de alcanzar un extenso control geográfico. Cuando el precio internacional de estos recursos sube, los gobiernos obtienen altos ingresos. En consecuencia, aumenta el gasto público y otorgan subsidios sin restricción. Cuando el precio cae, tiende a bajar el gasto y también los beneficios otorgados por no tener otras fuentes importantes de ingresos. El malestar popular y la inestabilidad aparecen, acompañada del pesimismo y la caída de la inversión. Es decir, el crecimiento económico termina dependiendo de los altos precios. Entonces, cuando el precio sube, significa una bendición poseer recursos naturales, pero cuando baja se convierte en una maldición. El sector manufacturero se caracteriza por sus economías de escala y externalidades positivas. En otras palabras, son sectores que su producción beneficia a muchos otros productos e industrias. Por el contrario, la producción de bienes como el petróleo, el gas natural o el carbón se caracterizan por tener procesos de producción aislados del resto de la economía y no generan muchos empleos en comparación con otras industrias manufactureras. Como los gobiernos ven que pueden obtener crecimiento fácil por la explotación de estos recursos, no ven la necesidad de fomentar otras industrias, la propiedad privada y la inversión. Los altos ingresos generados por la explotación de recursos naturales tienden a llamar el interés de multinacionales y de varios sectores de la sociedad, que en ocasiones se dedican exclusivamente al soborno y la extorsión para apropiarse de estas rentas. Además, los gobiernos con buenos niveles de ingreso no necesitan cobrar muchos impuestos, y como la mayoría de servicios son subsidiados por el Estado, los ciudadanos no se sienten comprometidos para protestar o exigir sobre la gestión de los recursos públicos. Los ingresos provenientes de este tipo de industrias permiten incrementar la capacidad represiva del Estado, y pueden dotar al gobierno de dinero con el objetivo de comprar votos para las próximas elecciones. Así gana el clientelismo y no las mejores políticas. La enfermedad holandesa es un concepto que se utiliza en economía para describir los efectos que tiene el aumento excesivo en los ingresos de divisas de un país. Un shock positivo en el sector de los recursos naturales provoca precisamente esto, un ingreso masivo de divisas al país, lo cual genera una apreciación real de la moneda nacional. De esta manera disminuye la competitividad de la industria manufacturera y de todo el sector exportador, porque los bienes nacionales se encarecen en el extranjero. El sector industrial se ve perjudicado también porque los factores productivos como capital y trabajo se desplazan a las actividades que se beneficiaron por el shock positivo. Como conclusión se puede decir que un país abundante no necesariamente es dependiente de los recursos naturales. Australia, Nueva Zelanda y Canadá son países abundantes en recursos, pero no obstaculizan su desarrollo económico y social. Desafortunadamente, Venezuela sirve de nuevo como ejemplo reciente de cómo la dependencia de un recurso natural como el petróleo puede ser una maldición. Por otro lado está el caso chileno, que administró relativamente bien las rentas del aumento en el precio del cobre y evitó en gran parte los inconvenientes mencionados previamente. La diferencia entre los dos seguramente está en la capacidad institucional para administrar los recursos de una bonanza o shock positivo en determinado sector de la economía.